Y en Tus Mañanas arrancamos con nuestro tema principal, descifrando el lenguaje de las emociones, porque a veces comunicarnos puede ser una tarea muy desafiante, sobre todo cuando hay emociones intensas que no sabemos gestionar de la manera más correcta. Y pues es una ventaja saber que hay conocimientos y también profesionales que nos brindan herramientas para manejar mejor estos lenguajes. Precisamente con nosotros hoy está Juliana Silva Duque. Juli, bienvenida, ella es psicóloga clínica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por este espacio. Siempre se recibe muy grato saber que le damos más visibilidad a la salud mental. Así es un tema que es muy preocupante y a veces no sabemos, incluso sabes que Juliana, a veces de manera verbal estamos diciendo sí, pero nuestros gestos están queriendo decir no. Bueno, ya te voy a preguntar cómo manejar esto, pero antes hablemos un poquito de ti, psicóloga clínica, tienes unas maestrías, me dijeron, cuéntanos un poco. Sí, yo soy psicóloga hace 15 años, psicóloga clínica, como dedicada solo a esta parte de la clínica hace unos 10 años más o menos. Hice una maestría en psicología clínica y de la salud mental y otra en psicoterapia cognitivo-conductual, que es como el enfoque que yo manejo en ISEP, que es un instituto español. Genial. Bueno, yo creo que todos tenemos una historia de por qué estudiamos. Cuéntanos, en el caso tuyo, ¿por qué llegamos al tema de estudiar psicología? ¿Qué pasó allí en nuestra vida? Mira que es un tema que aún ahora que soy psicóloga me sigue generando mucha curiosidad. Y es que yo desde que estaba en el colegio siempre me cuestionaba por qué la gente se comportaba como se comportaba. ¿Qué hacía que las personas fuéramos todas tan diferentes y actuáramos? Es decir, que yo veía que gente hacía cosas que yo decía, pero ¿cómo se le ocurre actuar de esta manera? Entonces siempre pensé, tiene que haber una explicación para eso, y es lo que me gusta y lo que estudio y lo que trabajo y lo que investigo todo el tiempo. Bueno, entonces tú quisiste, aportar tu granito de arena a la sociedad, estudiando psicología, guiando, orientando a la gente. ¿Cómo ha sido toda esa experiencia de 10 años como psicóloga clínica? Mira que, como te decía, yo decidí estudiarlo pues porque tenía mucha curiosidad de saber por qué la gente se comportaba así, y en la medida que fui terminando de la universidad y empecé a trabajar, trabajé mucho en colegios. Y siempre me quedaba cortica, porque en los colegios uno no puede hacer un proceso clínico como tal, sino que son asesorías. Y siempre me quedaba cortica y yo decía, no, me queda faltando. Y ahí fue que yo dije, me voy a dedicar de lleno a hacer clínica, a aportar lo que yo pueda desde mis conocimientos, desde mi experiencia, todo lo que yo le puedo aportar a estos niños y a estas familias, y digamos que eso fue creciendo. Entonces ahora solo hago clínica y ya no trabajo en colegios ni en instituciones, sino que solo me dedico a hacer clínica, porque creo que es una forma muy bonita de poder guiar a las personas en todo este camino de la salud mental, que como te decía ahorita, me parece valiosísimo que cada vez le damos más visibilidad. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿por qué se nos hace tan difícil identificar estas emociones o comprenderlas un poco? Mira, yo creo que lo primero es que hemos tenido una muy mala educación en el tema de las emociones. A nosotros siempre nos han dicho que hay emociones buenas y emociones negativas, ¿cierto? Entonces, yo puedo expresar alegría, yo puedo expresar felicidad, pero es más complejo cuando la emoción es tristeza o es rabia. Entonces, creo que desde ahí parte que tengamos como una mala información al respecto y que nos cueste hablar abiertamente de esas emociones que se supone que no son tan positivas. Y lo otro es que cada personalidad tiene, como yo les digo, sus rayones.
pero es que cada uno tenemos una información a partir de nuestras experiencias en las que nos decimos, según esas creencias que nos limitan un poquito, no, yo no puedo hablar de esto, yo no puedo decir esto, yo a ciertas personas no les puedo tocar estos temas. Entonces ahí yo creo que nos limitamos mucho en el expresar todas esas emociones, que son todas, son un abanico de emociones que limitamos solo al estar feliz o estar triste, y hay un montón. Eso te iba a preguntar, ¿qué lo lleva a uno a, digamos, estar en estas, o a sentir estas emociones? Lo que pasa es que los seres humanos vivimos en una espiral de situaciones que a veces son muy positivas y a veces nos generan muchas tristezas, angustias. Entonces, de acuerdo a las creencias que yo he ido formando o que me han ido formando, yo voy creando unos pensamientos o unas ideas, unas cogniciones con respecto a todo en general. Entonces yo creo que, no sé, que bailar de cierta manera me puede generar cierta dificultad para algo, pero habrá otra persona que bailar de cierta manera le genera satisfacción, liberación. Entonces las creencias que construimos a partir de nuestra vida y de nuestra experiencia, creo que tienen todo que ver con que yo exprese o no exprese, o sienta o no sienta, ¿cierto? Si estoy viviendo una situación muy feliz, pues voy a sentir mucha felicidad, pero el vivir ya nos pone en riesgo de sentir, y al sentir pues estamos manifestando todas esas emociones. Juliana, y yo tengo una pregunta, y es que ¿cómo entrar en ese proceso de reconocimiento de las emociones? Lo primero es que tenemos que desmitificar esa idea de que hay unas emociones buenas y otras que no son buenas, ¿cierto? Tenemos que tener presentes. Es decir, que como seres humanos tenemos que vivir todas las emociones, aceptarlas. Porque incluso mira que cuando a mí la rabia, cuando siento rabia y esa rabia me lleva a poner límites a otras personas o a otras situaciones, pues esa rabia viene siendo muy benéfica para mí. Si yo siento miedo cuando veo un callejón y digo, no, yo por ahí no me voy porque eso está muy solo, ese miedo me está poniendo a salvo de probablemente que me roben, que me atraquen, que me violen, que me maten, que me hagan cualquier cosa en ese callejón. Entonces, tenemos que aprender a reconocer que no son malas, que hacen parte de este ser humano que tiene pensamientos, emociones, conductas. Entonces, cuando yo aprendo que es parte de mí, pues me lo permito. O sea, sé que estoy en todo el derecho de sentir rabia, frustración, ansiedad, tristeza, pues me lo permito sentir. Y con todo lo que eso implique, ¿cierto? Con lo que me genere en el cuerpo, y lo voy reconociendo, y yo ya sé que cuando siento, no sé, un cosquilleito en los brazos es porque es una ansiedad con respecto a algo, y escucharlo, qué es lo que me está generando ansiedad, por qué me estoy sintiendo así, pero hacerlo parte también de que esto soy yo. Mira que a mí, digamos, a muchas personas les puede pasar. Y es que cuando viven una situación en sus vidas que es, diríamos, negativa, pero en el sentido de que no es tan productiva como para ella, pues tiende a alejar, si es en el caso, por ejemplo, de una persona o de un, por ejemplo, digamos, hablemos de cuando uno está en un ambiente laboral, ¿cierto? Entonces uno identifica que hay un ambiente pesado. Hay personas que tienden a alejar. ¿Cómo manejar esas emociones en este tipo de ambientes? Mira, llega un momento en la vida en que somos adultos y aprendemos a reconocerlas, pero también tenemos que aprender a tramitarlas. Muchas veces ocultar la emoción o evadirla, lo único que hace es que digamos que yo lo tape, pero no lo elimine, no elimina esa emoción, no elimina esa situación. Entonces, a través de la asertividad, yo puedo trabajar eso,
Claro, si es gente que me hace daño, pues claramente sí la tengo que alejar, pero si es gente con la que yo tengo que trabajar y tengo que estar todo el tiempo, tengo que dialogarlo. Ahí es donde yo te decía que mi emoción me enseña a ponerle límites al otro y yo le digo al otro, no me gusta cuando me hablas así, cuando me haces estos comentarios. Y si veo que la comunicación es imposible, pues tiene que haber un mediador, un supervisor, un compañero, un jefe que pueda mediar y decir, bueno, esta situación se está presentando, Vanessa se siente así, este compañero se siente así, tenemos que encontrarle solución asertivamente, qué es lo que vamos a hacer y qué soluciones le vamos a dar a eso. Bueno, te voy a preguntar ya sobre entonces qué es lo que se recomienda hacer para estos casos, pero va a ser después de una pequeña pausa. Ustedes no se pueden mover, ya volvemos con más. Y seguimos con más en tus mañanas. Estamos hablando con Juliana Silva Duque, psicóloga clínica. Estamos hablando de nuestro tema principal, descifrando el lenguaje de las emociones, y estábamos antes de la pausa preguntándole sobre cómo manejar de manera efectiva estas emociones. Cuéntanos un poco, Juliana. Mira, yo creo que la asertividad es clave en la comunicación con los otros y en la comunicación con nosotros mismos. Aprender a ser empáticos con cómo nos sentimos, con lo que sentimos, aprender a respetar y a escuchar lo que mi cuerpo me está diciendo y lo que mis emociones me están transmitiendo es clave para poder darle un manejo adecuado. Entonces poder expresar siempre va a ser importantísimo para la emoción que sea. O sea, estoy muy alegre, pues si yo estoy muy alegre y estoy, no sé, en una reunión súper importante de trabajo, no voy a salir corriendo y gritando, estoy feliz. No, el tema del autocontrol, de la regulación, son claves en cualquier tipo de emociones. Igual que si tengo mucha rabia, no voy a ir a darle un puño, a agredir, a insultar, sino que también a partir de mi autocontrol me sereno y le doy un manejo diferente. Y la asertividad, cuando yo entiendo que el otro no tiene por qué pensar exactamente lo que yo estoy pensando, no tiene por qué sentir lo que yo siento, no tiene por qué actuar como yo estoy actuando, le doy como el beneficio de la duda. Entonces no entro de una vez a agredir, sino que a través de esa comunicación asertiva pregunto, dialogo y expreso lo que sea que estoy sintiendo. Si hay que llorar, lloro. Si tengo que buscar una ayuda terapéutica, excelente, la busco. Es súper importante aprender a tener grupos de apoyo, que yo me pueda apoyar, no sé, en mis hermanos, en mis amigas, en mis mejores amigos, en mi familia. Siempre es súper importante tenerlos identificados para cuando haya una situación que me sobrepase, pues yo llego a mi tabla salvavidas. Así es. Y sabes que uno dice, bueno, este tema también se vive de manera distinta en las diferentes etapas. No es lo mismo a como lo vive un adulto a un niño que de pronto no tiene esos conocimientos de autocontrol. ¿Cómo sería en estos casos? Claro, cuando uno encuentra niños con dificultades en el manejo de emociones, que son casi todos, porque no nos han enseñado bien, siento que de una generación para acá como que, o para allá como que ya van enseñándoles a este tema de la inteligencia emocional, que es súper importante. Pero cuando tú te encuentras un niño con dificultades para expresar sus emociones, casi que tú haces un trabajo familiar, ¿cierto? Porque lo que hay que en estos casos hacer es explicarle a los papás o a los cuidadores qué es lo que está pasando con este niño, por qué se está sintiendo así y cómo va a ser el manejo en la casa. Siempre el contacto, cuando el niño lo permite, como de contener, abrazar, ser empático con sus emociones. Entonces decirle que yo entiendo lo que está pasando, yo entiendo lo que está sucediendo, yo entiendo cómo se está sintiendo, pues eso lo que va a hacer es que le va a favorecer mucho toda la situación y se va a sentir comprendido, se va a sentir
aceptado, sobre todo, va a entender que puede sentirse así. Cuando yo le digo a un niño, mira, yo sé que estás frustrado, que lo que tú sientes es esto y se llama ansiedad y te puede pasar por esto y esto y esto, pues él se va a aprender a conocer y va a decir, ah, bueno, esto pasa, esto le pasa a la gente, no está chévere, pero si le pasa a los demás, pues me puede pasar a mí y debe haber una forma de solucionarlo. Entonces, identificar lo que está pasando por él, mostrárselo. A veces como adultos nos desesperamos porque no entendemos qué es lo que pasa con ellos. Sí. Pero entonces cuando les mostramos que se llaman emociones, que son diferentes y que las puedo expresar todas muy, muy diferente, entonces eso me va a dar la posibilidad de mostrarle. Y yo como adulto prepararme para eso, ¿cierto? Ir donde los profes, donde los psicólogos, donde los terapeutas que me puedan guiar en ese camino. Juliana, el no gestionar uno de manera correcta y a tiempo puede perjudicar en la formación de un menor. Sí, claro. Lastimosamente, cada vez son más las historias que oímos de niños que se suicidan, que uno diría, por Dios, un niño de 10 años, ¿cómo puede llegar a planear, ¿cierto?, una situación de estas? Pero pasa por lo mismo, porque no les enseñamos que está bien sentirse así, está bien que nos sintamos mal, está bien que tengamos rabia, que nos caiga mal el papá a veces, la mamá. O sea, como no les enseñamos a gestionar todo eso, ellos sienten que son diferentes, que lo que les pasa está mal y pues lastimosamente en muchos casos termina en suicidios, otros terminan en drogas, en riñas con compañeros, en bajo rendimiento académico, en dificultades para relacionarse, pero pues la idea es que les enseñemos a gestionarlo para no tener que llegar hasta allá o a encontrar adultos ya demasiado dañados. Y sabes que pasa algo también, y es que hay personas que son muy evidentes, es decir, pues hay que vivir la tristeza, si me siento triste, ¿verdad? Pero saber luego cómo gestionar para llegar a estar de mejor forma, o digamos a mi estado más natural, con mejor ánimo. Pero hay otras que están en estado o depresivos, pero que ante la gente siempre hay una cara feliz. En estos casos, ¿cómo uno empezar a identificar? Porque pueden haber detallitos en las personas, incluso en la forma como se sientan o como miran. Pueden haber esos detallitos que no se le pueden faltar, no le pueden, digamos que uno los puede identificar para ayudarles o acercarnos. Sí, mira que yo siento que en eso también hemos ganado mucho. Ya entendimos que las personas depresivas no necesariamente están tiradas en una cama llorando. A veces las vemos sonrientes, haciendo TikToks, relacionándose con personas, pero sí hay cositas que nos pueden alertar. Por ejemplo, que se irritan muy fácil, que uno diría, bueno, no le gustó el comentario, pero tampoco fue tan ofensivo. Entonces son personas que ante cualquier cosa son irascibles, o de un momento para otro dicen, bueno, chao, ya me voy, cuando estábamos súper bien. Entonces cambian su estado de ánimo muy fácil. Dime qué me ibas a decir. Incluso hay personas que, no sé si esta que dijiste ahora último también esté relacionado, pero que uno diría es una forma como de llamar siempre la atención. ¿Puede ser? Mira que un depresivo lo último que quiere es ser el centro de atención. Entonces, difícilmente va a hacer cosas para llamar tu atención, pero inevitablemente lo va a hacer. Porque si tú estás con alguien que se irrita tan fácil, pues claramente todos los que estemos con él vamos a decir, pero ¿qué pasó? No fue tan grave. Si estás con alguien que estamos comiendo, estamos súper bien, pero de un momento para otro te dice, no, ya me quiero ir, ya me tengo que ir, y se empieza a sentir agitado. Si tú ves que alguien está súper distraído, que tú dices, pero yo le hablo y es como si le hablara a un muro, o pérdida de memoria, entonces tú dices, pero eso ya te lo había contado. Tú empiezas a ver esas cositas, tú puedes identificar
no necesariamente el que sufre de memoria tiene depresión, pero tú empiezas, digamos, cuando conoces ya mucho a alguien, identificas cosas que tú dices, esto no es natural y no es normal. Cosas como esas, diferente a lo que pensamos siempre de que va a estar siempre tirado en una cama y sin poder dejar de llorar. No, estas cositas nos pueden ayudar. Mira que también pasa mucho y es que uno encuentra personas y dicen, es que, ay, es que a mí no me quiere nadie, pero hay unas cuestiones como en las acciones, en cómo actuamos con el otro, cómo entonces podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos a partir de este control de las emociones. Sí, mira que ese papel de victimización nunca es bueno. Siempre nos va a poner en una posición inferior a otros, entonces yo siempre voy a tener un complejo, siempre me voy a sentir menos. Cuando yo digo es que no me quieren, es que no se preocupan por mí, mi recomendación siempre es preocúpate tú por los otros, ¿cierto? Si tú estás viendo tanto que alguien no está atento a ti, puede ser también que tú no estás atenta a esa persona, y no porque sea como de una retaliación, pues si tú no estás pendiente de mí, yo no estoy pendiente de ti, no, es simplemente que a veces construimos dinámicas que con el tiempo decimos, no me gusta esta dinámica, y lo que podemos hacer es empezar a hacer por el otro lo que a mí me gusta hacer. Si a mí me gusta que la gente sea cariñosa conmigo, es porque seguramente yo soy cariñosa, pero entonces en vez de esperar que lo sean conmigo, yo puedo empezar a ser cariñosa. Hacer acciones pequeñas que lleven a eso. Juliana, vamos llegando ya al final de esta sección. A mí me gustaría que nos dijeras o nos regalaras un libro o algo que nos sirviera para iniciar, digamos, ese proceso de manejo de las emociones. Sé impecable con la palabra, da siempre lo mejor de ti, no te tomes nada personal y no supongas. Así es. Son claves para el manejo de emociones y las relaciones con los otros. Bueno, qué maravilla. Ya saben que pueden leer este libro que nos va a ayudar mucho a gestionar nuestras emociones. Nosotros finalizamos ya esta sección. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es tu casa. Bienvenida cuando quieras. Muchísimas gracias. Qué rico poder estar allá con ustedes y gracias por visibilizar la salud mental, que es tan importante para vivir mejor. Así es, muchísimas gracias. Ustedes no se muevan, que ya volvemos con más en tus mañanas.